La Fórmula 1. Es ese deporte en el que tres tipos de personas pueden juntarse a disfrutar de la misma cosa. La gente con dinero, los amantes de la velocidad y los coches, entre ellos me incluyo yo, y fanáticos casuales de la Fórmula 1. Y si sabes lo mínimo de la Fórmula 1, sabrás quién es Checo Pérez, y más si eres mexicano. ¿Quién no conoce a Checo Pérez? La estrella de la Fórmula 1 de origen mexicano. Es por eso que jamás creí que iba a encontrar un fanfic acerca de la Fórmula 1, porque quién iba a tener la imaginación suficiente como para hacer una historia rancia acerca de los corredores. Pero olvidé el pequeño detalle de que esto es internet y que siempre va a haber un fandom para todo. Es por eso que mientras disfrutaba de buscar noticias sobre la Fórmula 1, me topé con que había un fandom bastante grande de personas que shipeaban a los corredores. Y como prácticamente se están juntando dos cosas que amo, Fórmula 1 e historias rancias, era inevitable que me topara con una historia acerca de un ship raro. Y es en estos momentos en los que me pongo a reflexionar y digo qué hermosa es la vida con internet. Sin el internet no tendría estas historias para entretenerme. Después de leer esta historia prácticamente ya no puedo ver a Checo Pérez de la misma manera. Y aquí te estarás preguntando, ¿acaso es tan malo ese fanfic como para que te cambie así la perspectiva? Pues siendo honesto realmente no. Por alguna extraña razón la gente que shippea a los corredores es una de las pequeñas partes de los fanáticos de la Fórmula 1 que no se meten con prácticamente nadie. Es de esos casos raros en donde prácticamente pasan desapercibidos. O por lo menos para mí, y yo ya llevo mucho tiempo viendo la Fórmula 1. Pero realmente, ¿qué más da mi opinión? Porque por eso estoy haciendo este video. Si no creyera que valiera la pena contar una historia así, realmente no, ni siquiera la toparía, ni siquiera me hubiera dado el tiempo a leerlo y a pudrirme el cerebro todavía más. Realmente estoy grabando esto pensando que tal vez ni siquiera lo suba. Si lo subo es porque creo que me gustó la forma en la que quedó el video, no tanto por la historia, porque básicamente está bien fumada. Porque la manera en la que empieza My Favorite Human, o mi humano favorito en español, es dándonos una pequeña introducción acerca de por qué Checo, que es un alien, específicamente Caliban, no sé cómo se pronuncia, está en el planeta Tierra, la cual prácticamente es que su raza tiene poderes telepáticos, los cuales tiene prohibido utilizar para invadir la privacidad de otras personas. Checo en esta historia, siendo bastante curioso, comete el delito de haberse metido a ver los pensamientos de su hermana, por lo que en forma de castigo, sus padres, que son parte de la realeza, mandan a Checo al planeta Tierra. Tratando de aclimatarse a este nuevo entorno, Checo decide tomar un trabajo en una cafetería, ya que este lugar prácticamente se adaptaba a todas sus necesidades. Y así es como inicia esta pequeña historia. Checo, prácticamente comportándose extraño mientras atiende a los clientes, consigue llamar la atención de un joven muchacho, ya que como su comportamiento no era exactamente normal, empieza una conversación con Checo y describiría exactamente los diálogos, pero me da flojera. Además de que estoy grabando esto a las 2 de la mañana, porque es el único momento libre que tengo. Así que pues prácticamente me estoy cayendo del sueño. Así que si tú has leído esta historia y notas que me faltan pedazos o algo así, déjamelo en la caja de comentarios y con mucho gusto te mando a chingar. No, qué pendejo. Así que de antemano me disculpo, pero voy a tratar de entretenerte lo mejor que pueda. Así que, continuando con esta historia, al momento de tomar su turno, le llama bastante la atención que Sergio, su verdadero nombre, se comporte de manera bastante rara. Eso, y sus ojos color violeta, además de su apariencia joven y con rasgos muy delicados. Al ser atendido y recibir su orden, decide agradecerle con su nombre, que lee en el gafete que tiene en el pecho, para proseguir a despedirse de manera bastante cariñosa, llamándole amor, siendo este el pequeño punto de inicio de una bonita relación. Checo prácticamente ya había decidido que le gustaba a este humano, tal vez no de manera sentimental, simplemente le llamaba la atención su manera de comportarse tan distinta a los demás. Le pregunta cómo es que sabe su nombre, a lo que él contesta que lo leyó en el gafete que tiene en el pecho, iniciando así una conversación bastante breve en el que comparten nombres y abriendo la curiosidad en ambos. Al día siguiente, en esa misma cafetería, Max entra por la puerta, acompañado de otro hombre,
solo que esta vez sin tomarle atención a Checo, simplemente se sienta y pasa el rato con aquel hombre. Checo, bastante intrigado sobre aquella persona, no les quita los ojos de encima, por lo que su querida amiga, Carola, que en esta historia en vez de ser la esposa de Checo, es su amiga, estos realmente se preguntan si acaso Matt está teniendo una cita con aquel hombre, para que de repente Matt se acerque a por fin saludarlo directamente. Checo, preguntando si va todo bien en su cita, recibe la contestación de que no es una cita, que simplemente es su amigo Lando, otro corredor de la Fórmula 1, iniciando una conversación acerca de las relaciones sentimentales, preguntándose si acaso tienen pareja, Matt aclarando que le gustan los chicos y que por desgracia no tiene a nadie, y Checo soltando el dato de que él está comprometido, teniendo un vínculo bastante especial con otra persona en su planeta, sabiendo que no le puede aclarar que él es de otro planeta porque prácticamente no le creería a nadie, decide tirar en forma de broma que él es un extraterrestre. Aquel día llega a su fin y Matt se encontraba en su trabajo, acompañado de Landon y Helen, los cuales hablaban sobre aquel pequeño chico, preguntándole a Matt por qué rayos no lo invitaba a salir. Estaba bien, legalmente, porque se supone que Checo en años tierra tiene 18 años y Matt tiene 26, así que pues sería tremendo asaltacunas. Pero Matt, algo molesto, les dice que no lo va a hacer, por dos simples razones. Él no está interesado, además de que es heterosexual y tiene una relación. Al escuchar esto simplemente se limitan a darle el sentido pésame. Realmente se notaba que Matt se lo comía con la mirada. Pero después de que se terminara la conversación, Matt decide regresar a aquella cafetería, la cual estaba justo enfrente del trabajo. Ya siendo bastante tarde, entra y se encuentra que Checo sigue atendiendo personas. Y mientras hace esto, Matt lo observa, el comportamiento y las acciones que hace Checo ante otras personas. Por desgracia, una de esas personas, molestándole y preguntándole qué demonios llevaba puesto, provocando que Checo se sintiera mal, ya que esa ropa era lo primero que se había comprado con su primer sueldo, por lo que le guardaba bastante cariño. Matt, siendo todo un caballero, defiende a Checo para que al retirarse del tipo, Matt lo animara diciendo que realmente no estaba mal, que a él le quedaba bastante bien, por lo que se quedan hablando un rato, diciéndole que le tenía un pequeño regalo a Checo. Decide abrirlo, mientras que Matt solo se limitaba a ver la reacción de Checo, admirando la belleza de ese pequeño joven. Checo, al darse cuenta que se trataba de un teléfono, prácticamente no quería aceptarlo, le había costado bastante, ya que era un último modelo. Matt le dice que es un regalo, que de hecho, el único número que tiene registrado ese teléfono es el de Matt, que realmente no le costó tanto como realmente piensa. Ante aquel regalo, Checo decide invitarlo a ver Netflix. En su inocencia no sabía que prácticamente invitar a alguien a ver Netflix es invitarlo para detonárselo, aunque Matt no le toma bastante importancia, así que acepta, y dirigiéndose al departamento de Checo. Pero Max niega, siendo que esa noche tenía una cita con alguien, poniendo triste a Checo, pero aceptándolo. Después de todo, son solo amigos. Además de que, si cambiaba de opinión, tenía el número de Checo. Terminando el turno, y en el departamento de Sergio, Checo no puede dejar de pensar en Matt. Mientras que se perdía en sus pensamientos, recibe una llamada del único número que posee. Le marcaba tan solo para saber cómo estaba Checo, y que la cita realmente iba terriblemente mal. No porque pasaran cosas malas o se llevaran mal, simplemente que no le gustaba, a lo que, recordando la propuesta de ir a ver Netflix con Checo, manda todo al diablo, y al llegar se notaba que por lo menos ya se le había pasado un poco el alcohol, y procediendo a ver series, pasando un tierno momento y acurrucándose junto a Matt, quedando profundamente dormidos. Pasa un rato después de este pequeño inconveniente entre ellos, echándole una mirada al departamento de Checo y sintiendo bastante disgusto por Max le ofrece irse a vivir a su casa, por lo que se muda junto a Max, y teniendo bellos momentos, como sabrosearse cada vez que pueden, como los mejores amigos que son, llegando al punto de que en una visita de Landon a Max para disfrutar de un partido, se la pasan
todo el rato comportándose como una linda pareja, incomodando bastante a Landon. Y después de retirarse del departamento, empiezan a charlar sobre esto, Checo sintiendo celos del tiempo que pasa con Landon, y Matt sintiéndose bastante atraído con cada contacto físico que Checo le proporcionaba, provocando que Matt en una especie de miedo trate de alejar a Checo, y en el proceso haciendo sentir mal a este, pues para lo que él sabía, Checo tenía prometida, y era heterosexual, por lo que con cada acercamiento físico que tenían prácticamente se le hacía imposible contenerse, llegando a tener una desconexión con Checo, poniendo límites a su amistad. Pero de nada sirvió porque al día siguiente, aunque siguiendo con las reglas, esa noche que se supone que iba a ser exactamente como las otras después de haber puesto los límites, Checo siente la desconexión de su vínculo con su prometida, como si simplemente hubiera desaparecido en su mente, saliendo de su habitación. Y creo que no es necesario que cuente, porque todos sabemos qué es lo que va a suceder, haciendo que esta noche sea bastante especial, porque justamente era el cumpleaños de Max, pero por desgracia él tiene que ir a trabajar al día siguiente. Y Checo, tratando de sorprender a Max, prepara un pastel y una cena para que cuando él llegue tenga un regalo apropiado de cumpleaños. Por desgracia, Checo no iba a estar presente para ver su reacción, porque inmediatamente es teletransportado de vuelta a su planeta de origen, en donde al darse cuenta, va directamente con su familia, exactamente con sus padres, para rogarles que por favor lo regresen de vuelta al planeta Tierra. Ya no quería estar en ese planeta, ya tenía una razón muy válida para regresar de vuelta a la Tierra, teniendo una negativa, poniéndolo triste, pasando bastantes días en su planeta, tratando de convencer a sus padres de que lo dejen regresar, poniéndose bastante triste. Mientras todo esto pasaba, y a lo largo de todos estos días, Max al regresar en aquella ocasión de vuelta al departamento se da cuenta de que Checo no está. Pasan las horas, y cada vez la idea de que le pudo haber pasado algo a Checo pasaba por su cabeza, pues todas sus cosas estaban en su habitación, sus documentos también estaban ahí. Y en un acto de desesperación, mueve cielo y tierra para tratar de encontrar a Checo. Utilizando varios contactos que él tenía, logra darse cuenta de que, al parecer, los documentos de Checo eran falsos. Jamás había existido un Checo Pérez, y prácticamente al enterarse de esto, toda su realidad cae, provocando en Matt, provocando un dolor bastante agudo en su pecho, y prácticamente dudando si aquel joven atractivo del cual se había enamorado y con el cual había pasado bastante tiempo. Mientras todo esto sucedía en el planeta Tierra, Checo, pasando por una misma sensación de tristeza que Matt, se encuentra pensando en cómo volver al planeta Tierra, y como un rayo de esperanza, aparece su amigo de la infancia, que casualmente también es de la realeza, y que posee un vínculo nupcial con el hermano mayor de Checo, Carlos, el cual está en un alto cargo de poder, volviéndose a reencontrar después de bastante tiempo y poniéndose al día, Checo contándole que no sentía el vínculo con su prometida y que quería volver. Charles, al escuchar que era posible deshacerse del vínculo nupcial, trata de entender todavía más la situación de Checo, pues su relación con su prometido no era del todo buena, era fría y prácticamente en todas las ocasiones que convivía con él recibía críticas o malos tratos por parte del hermano de Checo. Ambos deciden regresar a la Tierra a toda costa, y gracias a que Charles también era parte de la realeza del planeta, tenía contactos, haciendo los preparativos para regresar de vuelta al planeta Tierra, ambos deciden desaparecer del mapa, teletransportándose de vuelta al planeta. Por desgracia, la cabeza de Checo no estaba del todo centrada en escapar, por lo que en un error de cálculo, ambos terminan en Los Ángeles, al otro lado del planeta, y embarcándose en una pequeña aventura para volver a Londres. Tardan unos cuantos días, por fin logran llegar al departamento de Max, bastante desgastados y cansados, tocan a la puerta del humano. Este, al ver que era Checo, y con muy justa razón, decide actuar de una manera bastante defensiva ante la aparición de Sergio, negándose incluso a verlo a los ojos. Pero después de una breve explicación del por qué desapareció y que realmente lo extrañaba, prácticamente Max lo perdona. Y la distancia entre estos solamente hizo que a la más mínima provocación empezaran a sabrosar enfrente de Charles. Al todavía poseer ese vínculo, no entendían la atracción física, así que durante el corto tiempo que han estado de vuelta en el planeta Tierra, se han estado sabroseando, y Charles prácticamente escandalizando porque pues él no está acostumbrado a eso. Y esta parte de la historia prácticamente es la reconciliación de Checo y Matt, por lo que realmente no vale la pena estar con
editando simplemente haría el video más largo. Así que llegando a la parte buena de la historia, y como siempre tiene que haber un conflicto, Matt se encontraba en su trabajo, discutiendo con Landon en su oficina, y prácticamente regañando a Matt y preguntándose cómo era posible que, así como así, Checo regresara de vuelta a su vida y él lo perdonara como si nada. Y Matt contestando ante esto, que no le interesaba, él podía tomar sus propias decisiones, pero ellos no estaban solos, Checo estaba presente, haciendo que Landon salga bastante enojado con su amigo por considerarlo un idiota. Pero esta vez, estarse sabroseando y calentándose no iba a funcionar, pues la chamba es sagrada. No podían culiar en la zona de trabajo de Max, pero ya estaba muy cerca el descanso de Max, así que le dijo a Checo que se dirigiera de vuelta a la cafetería donde se conocieron. Llegando a la cafetería, y después de pedirle perdón a Carola, teniendo una conversación de lo más normal acerca de si ya se culió a Matt, pero justo en ese momento la campana de la puerta suena y un hombre bastante atractivo entra a la cafetería, y es justo en ese momento en cuanto la sangre de Sergio se pone helada por completo, pues aquel hombre no era más ni nada menos el hermano mayor de Sergio. Al ver a Sergio directamente va con él, tratando de fingir lo mejor que se puede para que nadie sospeche nada, pero Sergio bastante atemorizado, pues no solamente era su hermano mayor, sino que también era alguien que básicamente había nacido para gobernar, un alto cargo político, sin contar obviamente que era el próximo heredero al trono de la familia. Con bastante autoridad interroga a Sergio acerca del por qué habían venido a ese planeta, preguntando dónde estaba Charles y por qué habían roto demasiadas reglas. Pero mientras este interrogatorio pasaba, entra Max por la puerta, haciendo todavía más tenso aquel ambiente, pues casi por instinto Matt se pone a la defensiva con Carlos, tratando de mantener alejado a Checo de él, solo para que en ese momento se enterara que aquel hombre que estaba interrogando a Sergio realmente era su hermano, y a su vez dándose cuenta que aquel humano era la razón del por qué Checo había regresado ahí. Pero Checo ya no era aquel joven tímido de antes, le dice que él no se quiere ir y que no lo va a hacer por las buenas, pero Carlos, a ser bastante más fuerte psíquicamente que Checo, logra penetrar los escudos mentales que tenía, dándose cuenta de absolutamente todo, llevándoselo prácticamente a la fuerza, iniciando un pequeño forcejeo para salir de aquella cafetería. Obviamente Verstappen no le iba a poner tan fácil las cosas, pero abusando de sus poderes mentales, viéndose impotente, Checo entra en desesperación, rompiendo el llanto, olvidándose de hablar el idioma humano, poniendo en evidencia que no era normal, abrazando a Max desesperadamente, llorando, lágrimas rosas, hablando en un dialecto que Max no entendía. Max, bastante alterado por esto, trata de calmar a Checo, pero Carlos, al darse cuenta de que se está poniendo en peligro, decide actuar, abusando de sus poderes mentales, prácticamente inutilizando absolutamente todas las funciones de Max en el momento, asustando a Checo, creyendo que le había hecho algo bastante malo. Pero al no poder hacer nada, no le queda más de otra que llevarlo ante Charles, y llegando justamente al departamento en donde se encontraba, inician una discusión, preguntándoles por qué habían hecho eso. Simplemente no entendía, creía que era un simple capricho de ambos, y Charles, a la defensiva, le recrimina que él jamás se había comportado como su pareja, a lo que Carlos contesta que él realmente no siente absolutamente nada, llegando a una conversación bastante tensa, obligando a ambos a irse con él por las buenas o por las malas, ya que se habían dado cuenta de que Carlos, al parecer él ya se había deshecho del vínculo que tenía con Charles, por lo que era desconocido el nivel de poder psíquico que él poseía, que era bastante alto, no quedándoles de otra más que aceptar los términos y regresar a su planeta, no sin antes pedirle y suplicarle que tan siquiera le permita dejarle una carta a Mac, que no podía dejarlo así como así, volverlo a lastimar sin siquiera despedirse. Sergio decide tomar un papel y escribirle una pequeña carta, la cual decía que por favor fuera feliz, que lo disculpara por lo que había pasado, que por favor jamás lo olvidara, que lamentablemente esto era un adiós, dejando esa carta sobre la cama y teletransportándose de vuelta a casa.
Al chile me fui a dormir XD, pero en resumidas cuentas el Checo cuando regresó a casa se andaba muriendo porque al recibir un estudio los resultados lanzaron que tenía acné, una especie de calluvian ya extinta que solo elegían a una pareja de por vida por lo que necesitan del contacto físico con su pareja y descubriendo en el proceso que la guerra biológica fue tan fuerte que tuvieron que modificarse usando su biotecnología por lo que se hicieron inestables psíquicamente por lo que hicieron los vínculos necesarios para así no extinguirse y esto a su vez hizo que Sergio estuviera estable, pero ahora era necesario que esté con Max por lo que Carlos hace todo un plan modificando las leyes y manipulando a todos para que Checo regrese dejando hecho cagada al estado regresando por fin con Max el femboy le explica todo y pide perdón y culean para que al día siguiente los visite Carlos para amenazar a Max para que no le pasara nada a Checo y Max también pero para que no se lo quitaran de nuevo. Pura mamada esta historia pero a la vez cine puro. Ya por último espero que te haya gustado y si quieres leerlo te dejo el link en la descripción. Adiós y besitos en la cola.